Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es María Paz Giraldo Rodríguez y en el seminario del día de hoy les voy a hablar acerca de la enfermedad poliquística renal autosómica dominante. Respecto al caso de estudio debemos de saber lo siguiente. Se presenta un hombre de 35 años en urgencias. Este presenta un dolor en el costado y también presenta hematuria. Durante 4 meses ha presentado el dolor en el costado y tiene un historial de prolapso de la válvula mitral. Se realizan diversos estudios, entre estos se realiza una ecografía. En la ecografía se identifica que el paciente sufre de nefrolitiasis y que también presenta algunos quistes en los riñones. Esto sugiere que nuestro paciente puede estar presentando algún caso de enfermedad poliquística renal. Posteriormente se realiza el examen físico. El examen físico resulta normal. Sin embargo, sí se identifican dos cosas. Lo primero es un soplo, pero este tiene relación con el prolapso de la válvula mitral y también se identifican un poco aumentados los niveles de creatinina sérica. En el historial familiar de este paciente encontramos que su padre y su hermana han fallecido por aneurismas intracraneales y su hijo de 1 año también fallece debido a la enfermedad poliquística renal. El paciente es ingresado para que le traten su nefrolitiasis y durante el tratamiento se diagnostica al paciente con enfermedad poliquística renal autosómica dominante. Ahora vamos a realizar el análisis de esta enfermedad. La enfermedad poliquística renal es un trastorno hereditario y en el 90% de los casos se asocia al historial familiar. Al ser una enfermedad autosómica dominante, presenta un riesgo hereditario del 50%. Esto quiere decir que si tenemos a uno de los padres afectados, esto quiere decir que uno de los padres presenta un gen anormal o un gen mutado y el otro padre presenta los dos genes normales, el 50% de sus hijos van a tener la posibilidad de presentar los rasgos de esta enfermedad. Se conoce que el 85% de los casos de la enfermedad están asociados a mutaciones en el gen PKD1. El gen PKD1 se encuentra en el cromosoma número 16 y este codifica para la proteína policistina 1. La proteína policistina 1 es una proteína transmembrana que se va a encontrar en algunos cilios de las células, tanto renales como en otros órganos. Y el 15% restante se ha identificado que presentan mutaciones en el gen PKD2. El gen PKD2 se encuentra en el cromosoma número 4 y va a codificar para la proteína policistina 2. Y como ya sabemos, el 15% de los casos presentan mutaciones en el gen PKD2. Este codifica para la proteína policistina 2. En conjunto, la proteína policistina 1 y la proteína policistina 2 van a mantener irregular el ciclo celular. Estas proteínas son proteínas transmembrana que se encuentran en los cilios. La proteína policistina 1 se encuentra unida a la proteína policistina 2 y la proteína policistina 1 tiene relación con algunas macromoléculas que va a encontrar en el ambiente. Esta también va a tener una regulación del ambiente extracelular e intracelular y va a tener una regulación mediante algunas señales que se van a enviar. Se sabe que cuando hay una desregulación de alguna de estas dos proteínas, se incrementan los niveles de vasopresina y en conjunto los niveles elevados de vasopresina y la falla en la policistina 1 o policistina 2 van a aumentar e incrementar los niveles de AMP cíclico. Estos van a permitir que ingrese o haya más flujo de líquido dentro del riñón, que se dé la proliferación celular y que al mismo tiempo se puedan generar muchos más quistes. Respecto a las características fenotípicas de esta enfermedad, debemos de saber que la progresión de la enfermedad también se va a dar dependiendo del tipo de gen que esté mutado. Las investigaciones sugieren, por ejemplo, que cuando el gen PKD1 está mutado, la progresión de la enfermedad es mucho más rápida. Sin embargo, sin importar si el gen mutado es el PKD1 o el PKD2, se pueden presentar las siguientes características. Entre estas encontramos la formación de quistes renales y no solo la formación de quistes renales. En el 50% de los casos también se producen quistes hepáticos, se producen aneurismas, también se produce prolapso de las válvulas mitrales y a los 60 años las personas que presentan enfermedad poliquística renal autosómica dominante, el 50% de los casos presenta insuficiencia renal
También se presentan divertículos en el colon. Esto quiere decir que también vamos a encontrar algunos quistes en el colon. Y esta enfermedad es importante saber que se puede presentar en cualquier etapa de la vida, pero es algo en lo que quiero recalcar. Si bien esta enfermedad se puede presentar en cualquier etapa de la vida, es general que se presente en los adultos, ya que la enfermedad de los niños está asociado a la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva. Sin embargo, como ya lo dije, se puede llegar a presentar en cualquiera de los casos. El control, es decir, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, se da para mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes y al mismo tiempo también permitir mejorar la esperanza de vida de los mismos. Recordemos que en el 90% de los casos se diagnostica por medio del historial familiar y también por medio de ecografías renales. Sin embargo, el 10% de la enfermedad se presenta por mutaciones de novo. Es por esto que también se realizan otros análisis, entre los cuales encontramos a la resonancia magnética, a la ecocardiografía y al análisis de ligamiento. El análisis de ligamiento va a estudiar específicamente algunos marcadores genéticos que están relacionados con la enfermedad. También se puede realizar el análisis proteoico de la orina. Este análisis nos va a permitir medir e identificar en qué etapa se encuentra la enfermedad y cuál debería de ser el paso a seguir para mejorar la calidad de vida y mejorar la esperanza de vida también. En cuanto al tratamiento, al principio de la enfermedad se tratan los síntomas. Es importante resaltar y recordar que la mayoría de los síntomas se presentan cuando los pacientes tienen insuficiencia renal. Sin embargo, cuando estos presentan síntomas antes de sufrir y de presentar insuficiencia renal, se tratan los síntomas y se tiene control de la hipertensión. Se ha identificado que los pacientes que no tienen control de la hipertensión o que tienen un control inadecuado de la hipertensión tienen una mayor probabilidad de fallecer en los próximos años. El tratamiento para la insuficiencia renal se basa en hemodiálisis y en caso de que sea necesario, trasplante de riñón. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado este seminario.